Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres increíble, Señor. Grandioso, impresionante, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Y queremos pedirte, Señor, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestro Señor. Que abra nuestro entendimiento para que podamos entender la gloriosa herencia que tú has preparado para tu pueblo santo, Señor, los que te amamos. Señor, te pedimos que hables a través de mí, Señor, con claridad, Señor. Que quites cualquier estorbo espiritual que quiera venir a interferir, Señor, y estorbar el mensaje para que se siembren en nuestros corazones y en los corazones de las personas que nos sintonizan, Señor. Bendice a aquellos que vienen en camino, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Sí, hemos platicado en las sesiones anteriores, vimos los orígenes del reino, el reino caído, en la segunda sesión. En la tercera sesión vimos la expectativa y la promesa del reino de Dios que iba a regresar. La cuarta sesión platicamos del reino se ha acercado. La quinta sesión platicamos de cómo viene el reino, se establece en la tierra, cómo se conquista en la tierra. ¿Se acuerdan? Hemos comentado que Dios nos había dejado en un periodo había dado un periodo de amnistía, donde se ofrece perdón de pecados para todos los criminales, es decir, todos los pecadores que quieran entrar al reino de Dios. Y ahorita estamos en este periodo, somos la embajada de Dios que está buscando y proclamando las noticias de que ahorita se está ofreciendo perdón de pecados para todos aquellos que quieren entrar al reino de Dios. ¿Sí? Y en la sesión platicamos que aún así, aunque anunciemos las buenas nuevas, el mundo la va a rechazar. Y vamos a tener que entrar a conquistar el mundo por la fuerza, ¿se acuerdan? Va a ser algo garrafal, terrible. Se conoce ese periodo de tiempo como el día de venganza del Señor. Sí. Al punto donde la gente va a gritar así de que a los montes y a las cuevas, escóndanos de la ira del Cordero de Dios, imagínense. Y el Cordero no viene solo. Venimos juntamente con Él, sí. Y lo que quiero hablar ahora, ya platicamos del regreso del reino de Dios. Ahora quiero comentarles y platicarles, darles una idea de las glorias del reino de Dios. Sí, voy a tratar de hacerles imaginar, pintarles la tremenda herencia que Dios tiene preparado para nosotros, los santos, los que creemos en Él. Y quiero que lo visualices y voy a tratar de hacer todo lo posible por esto. Son cosas que dice la Biblia, son cosas demasiado increíbles de contar. Sí. 1 Samuel 3:11 dice, y algo que complica esta situación, dice, veremos cosas difíciles de creer. Dice este pasaje de 1 Samuel 3:11, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel, algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado. O sea, cosas increíbles y que, wow, o sea, ¿realmente es esto cierto? ¿Va a ser realidad esto? Sí. 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. ¿Te imaginas eso? O sea, dices, ¿qué es lo que Dios tiene preparado? Son cosas increíbles. Sí. Que al momento de platicar te vas a decir, wow, eso es demasiado asombroso. Pero como decía Pablo en Hechos 26:8, que le decía al rey con el que estaba testificando, dice, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite de los muertos? Vamos a contar ahorita cosas demasiado asombrosas que tú dices, ¿cómo es posible que sea eso? Estamos hablando de cosas que Dios hace. Deben de ser tal como es Dios, increíble. Sí. Nos quedamos en que el reino de Dios llega a la tierra y llega con destrucción, con juicio, las plagas, destruimos al anticristo y demás. Y quedamos en que el reino de la tierra es dado a los santos, al pueblo de Dios, a Cristo, sí, y a sus santos. Y en Daniel 7:17 dice que estas 4 bestias enormes representan a los 4 reinos que surgirán en la tierra. Pero al final, hablando de los reinos de la tierra que van a surgir en toda la tierra, dice, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Está hablando de que después de esta fase donde el príncipe de este mundo gobierna por medio de los gobiernos ahorita que están gobernando en la tierra, el gobierno de esta tierra, el dominio, el reino de la tierra va a ser dado a Cristo y a sus santos para reinar por siempre. Y es aquí donde quiero que entiendas algo. Quiero platicar un poquito acerca de la forma en la que Dios gobierna el universo, su creación. ¿Sí?
Quiero que entiendas un concepto que es el concepto del concilio celestial. Es interesante. Porque cuando tú piensas en que Dios gobierna de su trono todo el universo, tú piensas que la mente que usualmente tenemos es que Dios gobierna solo desde su trono y dicta sentencia y hace todo él solo, ¿no? Pero la realidad no es así. Te ha de parecer asombroso, como a mí me pareció cuando lo escuché, que Dios gobierna por medio de un concilio celestial. O sea, tiene un concilio de ángeles, así, regidores juntamente con él, con el cual discute asuntos del reino celestial, con asuntos del universo, cómo legislar aquello y aquello, dicta sentencia y demás, ¿sí? De hecho, no sé si se acuerdan del caso de Daniel, de Nabucodonosor, cuando le entró el periodo de locura y estaba comiendo pasto y con los animales y demás. ¿Sí se acuerdan? En Daniel capítulo 4. En este pasaje tú ves que Nabucodonosor estaba de altivo, de orgulloso, diciendo, ¿quién hizo este reino? Sino yo. Y luego dice, se escucha una voz del cielo, en Daniel 4:7 dice, la sentencia, dicta sentencia, Señor, sí, contra Nabucodonosor, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Fíjate, te lo vuelvo a repetir, dice que la sentencia en contra de Nabucodonosor, donde se le pierde, donde adquiere una mentalidad de animal y se le quita el reino, no es de Dios mismo, sino es de los vigilantes, de los santos de este concilio. Sí, fueron los que dictaron sentencia y era Dios por medio de este concilio dictando sentencia. Sí. Deuteronomio 32:8 habla acerca de este concilio, dice que el Altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Sí, habíamos comentado esto en las sesiones anteriores de cómo asignó los príncipes y potestades para que gestionaran las naciones. Sí. Y lo interesante del caso es que, ¿sabes quién es parte de este concilio? Un personaje muy interesante. Satanás. ¿Te imaginas? Satanás, de hecho, quería presidir, dirigir este concilio. En Isaías 14, del 13 al 14, dice que, pues, tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Cuando tú escuchas eso de las estrellas de Dios, está hablando no de astros celestiales, sino de los ángeles. Como dice en Apocalipsis 12:4. Tú dices, subiré al cielo por encima para poner mi trono por encima de los más ángeles de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Hablando del concilio. Si cuando habla del monte de los dioses, del concilio de los dioses, está hablando del concilio. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Él quería tomar control de eso, ¿te imaginas? Sí. Y lo interesante del caso es que Satanás y los ángeles que forman parte de su rebelión forman parte de este concilio. Una parte de dicha corte se unió a la rebelión de Satanás y aunque no tienen injerencia en el cielo, sí la tienen en la tierra porque el hombre les otorgó dicha autoridad cuando se rebeló contra Dios. Sí. Por eso tienes reuniones de ese concilio que son de tiempo a tiempo. El caso cuando viene Job, ¿sí te acuerdas? Job 1:6-8 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ante los cuales vino también Satanás. Reunión del concilio. Chicos, vamos a ver asuntos del universo, vamos a ver qué onda con diferentes temas a tratar, imagínate. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sí te imaginas la escena? Hasta se reúnen los ángeles, entre ellos Satanás, que era parte de los miembros del concilio. De hecho, Job 1:6 en otra versión dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Te imaginas? Dices, órale, o sea, entre ellos está Satanás, hay una corte, se discuten temas, se presentan situaciones y entre todos están ahí decidiendo. Y dices, como que
En esta reunión, el tema a tratar era Job. Imagínate. Sí. De hecho, tú ves otro caso donde el concilio entra en acción no solamente con Job, no solamente con Nabucodonosor, también lo ves con Acab. ¿Sí? Dice este profeta en 1 Reyes 22, del 19 al 23, un profeta tuvo una visión y dice: vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Fíjate. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir ahí? Y uno sugería una cosa y otro sugería la otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y será un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado por usted la calamidad. Dices: ¿qué está pasando aquí? Obviamente estamos hablando de una corte celestial donde parte se ha revelado y parte se ha corrompido, hace cosas inmorales y demás. Y tú recuerdas, aquí este episodio me recuerda cuando Dios dice que cuando ya se rebelan contra Dios, Dios los entrega a un poder engañoso. Cuando habla un poder engañoso, es decir, ya te deja en manos del enemigo para que caigas en el engaño. Y aquí sucedió lo mismo, sí, con Acab. ¿Sabes qué? Órale, ya es parte del juicio entregarte a Satanás a que sufras parte del engaño. Y lo grueso del asunto es que habíamos comentado que Dios dicta sentencia en contra de esta corte rebelde, ¿sí? Porque la corte debería que cuando se dividió las naciones a esta corte, deberían de llevar a estas naciones a una mayor justicia, a una demás, pero resultó que esta corte celestial lo que hacía es que fortalecía la mano de los injustos, de los malvados, a costa y abusando a los más indefensos y a los más débiles, ¿sí? Haciendo que la maldad aumentara en la tierra como nunca. Por eso dice en el Salmo 82, dice: Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Cuando dice dioses, aquí está hablando de los ángeles. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán al impío? Defiendan la causa del huérfano y del desválido, del pobre y del oprimido, hagan justicias. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenos de las manos del impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho: ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tuyas son todas las naciones. Sí. La versión Reina Valera comienza ese pasaje con: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Cuando habla aquí de los dioses, está hablando de los ángeles. Sí. La Nueva Traducción Viviente te dice: Dios preside la corte de los cielos y pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Sí. Y de aquí la profecía eso de que van a morir como mortales. Sí. Y dice, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier gobernante. Sí. Y te toca que cuando te enteras que parte de esta corte celestial, ¿sabes quién vino a dirigir esta corte celestial después de la resurrección? Jesús mismo. Es ahora quien preside la corte. De hecho, es quien intercede por nosotros en dicha corte ante Dios. ¿Se imagina? Mateo 28, 19 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hablando de que también se le dio autoridad ahí en esa corte, ocupando el lugar, presidiendo esa misma corte. Primera Juan 2:2 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Cómo que defiende nuestro caso? ¿Nuestro caso ante quién? Ante el Padre. ¿Por qué? Porque hay un acusador. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa día y noche delante de nuestro Dios. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando le dice Jesús a Pedro en Lucas 22:31? Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Entonces imagínate, se presentan ahí y ante la corte empiezan a discutir: Señor, quiero pedirte que me des a Pedro para probarlo y demás. ¿Sí? Y se presentan y sacan tu nombre y demás y
Y hay una especie de, pues una corte celestial donde empiezan a discutir ese tipo de situaciones. ¿Te imaginas eso? Y tenemos ahí entre la corte una facción de esa corte que está en contra nuestra y quiere nuestra muerte y quiere que nos vaya mal. Pero tenemos ahí nuestro abogado que es Jesús que nos defiende ante Dios. Qué grueso, ¿no? ¿Se hubieran imaginado esa dinámica? Sí. Lo grueso de este asunto, chicos, es que el juicio contra la corte celestial rebelde no es ejecutado directamente por Dios. Déjame explicarte. La Biblia dice que vamos a ser raptados. ¿Sí? De hecho, en la aplicación de Apocalipsis capítulo 12, ahí comentábamos el pasaje de Apocalipsis del 1:12 al detalle, y comentábamos de cómo aquí el Hijo que es llevado al cielo no solamente está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay otros pasajes que corroboran el rapto, pero dice en este pasaje, Apocalipsis 1:12 del 1 al 5, apareció una señal en el cielo maravilloso, una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por dolores y angustias del parto. Y apareció en los cielos otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio luz a un varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Aquí está hablando de la iglesia. Si somos el cuerpo de Cristo, parte de este varón. Y el enemigo estaba haciendo lo posible para que destruir al cuerpo que naciera. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al cielo, se hace un relevo o una sustitución en la corte celestial. Llegamos con el Señor y el Señor nos va a asignar nuestros lugares, nos va a dar nuestras coronas, nos va a dar nuestras herencias, nos va a asignar nuestros lugares que vamos a tener como herencia. Y ocupamos la figura de los ancianos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 donde habla de los ancianos en el cielo? Sí, habla ahí en ese pasaje, Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. 24 es un número de completion, de algo completo, sí. Luego dices, oye, ¿quiénes son estos ancianos? Parecían unas figuras enigmáticas. Apocalipsis 5 del 9 al 10 nos da una idea de quiénes son. Ellos cantan, sí, y dicen, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estos ancianos que se sientan en tronos, que usan vestiduras blancas, que usan coronas de oro, que entonan el canto de los redimidos, que son llamados reyes y sacerdotes, son la iglesia. Porque a nosotros se nos prometen sentarnos en tronos, se nos prometen vestiduras blancas, coronas de oro, y ¿quién más puede cantar el canto de los redimidos sino su iglesia? Sí. Los ancianos, de hecho, es la figura de los líderes de la iglesia. Así es como se llamaba a los presbíteros o a los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Sí. Y representan a toda la iglesia. ¿Estás entendiendo lo que sucede? Se nos da un lugar en la corte celestial. Y así como Dios, así nosotros juntamente con Dios vamos a convertirnos en los que regimos el universo. Cuando Jesús dice que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, no solamente se le ha dado a Jesús, se nos ha dado a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Después de recibir la autoridad, se convoca a otra sesión de la corte. Y esta tenemos un invitado especial. Mejor dicho, invitados especiales. ¿Sabes quién les toca ser juzgados ahora? Los ángeles rebeldes. ¿Y sabes por quién van a ser juzgados? Por la iglesia.
Pablo, en 1 Corintios 6, del 2 al 3, dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no han de ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿en qué parte de la trama celestial vamos a juzgar a los ángeles? Yo nomás no lograba encajar, ¿no? Así que, oh my goodness. En este punto, el enemigo que nos acusaba, ahora va a ser el acusado y la persona que, el ser juntamente con los ángeles, que la facción de la corte celestial que se rebeló con Satanás, van a estar ahí en el centro para ser juzgados por la iglesia, por aquellos a quienes Satanás acusaba. Quiero que entiendas esto. La humillación de Satanás va más allá de su derrota en la cruz. No solamente es humillado en la tierra, cuando Jesús lo derrotó en la cruz, sino también en el cielo. Los que antes eran sus esclavos se van a convertir en sus jueces. ¿Estás consciente de eso? Imagínate la reunión ahí y la facción ahí y nos toca evaluar todo y juzgarlos. Y obviamente cuando lo veamos va a ser un momento impresionante. Aquí aplica lo de Isaías 14, del 6 al 19, que dice, hablando de Satanás y sus ángeles, dice, los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos, el que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres sus presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su morada. Pero a ti, sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. ¿Te imaginas? Dictamos sentencia y el veredicto es que los expulsamos de la corte celestial y definitivamente del cielo. Y entonces en Apocalipsis 12, del 10 al 2, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y el enemigo, qué crees? Como niño haciendo berrinches se resiste, pero es vencido y expulsado definitivamente. Eso es lo que desata una guerra. Se quería resistir al enemigo. Apocalipsis 12, del 7 al 9 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama el diablo Satanás y que engaña al mundo entero, junto con los ángeles que fue arrojado, y juntamente con los ángeles fue arrojado a la tierra. Visualizan toda la trama. Y dices, oh my goodness. Entonces ahora nos convertimos en parte del cuerpo del equipo de Mesías que juntamente con el Señor gobernamos no solamente la tierra, sino todos los asuntos del universo, de su creación de Dios. Sí. Porque el gobierno del Mesías, chicos, quiero que entiendas, es corporativo. Las profecías que aplican al Mesías, las profecías mesiánicas, por ejemplo, la profecía de Salmos 2, del 7 al 9, las profecías de su gloria y todo lo que conlleva en ese periodo de gloria. Dice, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro y los harás pedazos como vasija de barro. Es una profecía mesiánica. ¿Aplica para quién? Para Jesús. ¿Por qué crees? Jesús te la hace extendible a ti. Apocalipsis 2:26 te dice exactamente lo mismo. Dice, al que salga vencedor y cumpla la voluntad de mi Padre hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo lo he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará con puño de hierro y les hará pedazos como vasijas de barro. El mismo Salmo, donde habla de que el Mesías va a gobernar sobre las naciones con puño de hierro y hará las naciones pedazos como vasijas de barro, aplica también a nosotros.
Y es que la Biblia enseña en Romanos 8:17 que somos coherederos juntamente con Cristo. Dice ahí ese pasaje, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Estás dimensionando esto? Su gloria, su esplendor, compartido con gente insignificante como nosotros, pero glorificada cuando venga el Señor en gloria. Efesios 3:6 dice, y el plan de Dios consiste en el siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Estás hablando? O sea, todas las promesas del reino de la gloria que pertenecen a Cristo son también para nosotros. Por eso, cuando habla, todos los pasajes donde habla que Jesús destruía las naciones él solo, está hablando nunca del solo, está hablando de su cuerpo. Sí, él con su equipo. Sí, cuando él reina, no reina él solo, reina él con su cuerpo. Sí. Por eso en Apocalipsis 20 ves que no se establece un trono, se establecen tronos. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Plural. Dices, ¿cómo? Sí, mi chavo, porque vamos a gobernar juntamente con él. Sí. Y es aquí donde quiero platicarles, en este preludio, cómo va a ser las glorias que Dios tiene preparado en su reino. Habíamos platicado que la sesión pasada que veníamos con todo como parte del ejército de Cristo para destruir a las naciones que se habían levantado en rebelión en contra de Cristo, ¿sí? Dirigidas por el anticristo. Y arrasamos la tierra y dejamos la tierra como un gran monte baldío. Entre las plagas y demás, destruimos eso. Y la Biblia habla de que va a quedar muy poca gente después de la devastación. Isaías 24:1 dice, es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas y que quedan en el olivo, las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. O sea, dice la Biblia en otro pasaje que queda más poca gente que el oro de Afir, oro fino de Afir. Dices, o sea, no sé cuánto, ni sé qué tipo de oro suena, pero suena así que va a quedar una nada. Sí. Con nuestra llegada a la tierra y la destrucción del falso Cristo y sus ejércitos, Satanás y los ángeles son encarcelados por 1000 años, dice la Biblia. En un inicio, ¿se acuerdan que habíamos comentado que cuando veníamos las lumbreras del cielo se habían apagado? Sí. Con las lumbreras del cielo sin luz, Jerusalén será el único lugar con luz, dice la Biblia. La gloria de Dios va a resplandecer ahí. ¿Qué hace el Señor inmediatamente? Jesús llama a la vida a los santos de la tribulación y a los santos del antiguo pacto. ¿Se acuerdan que dice Juan que llegará un día donde los muertos escucharán su voz y ellos resucitarán? Entonces imagínense, llega Jesús, establecemos y acabamos esto, y de repente se escucha la voz de Jesús como trueno, llamándolos a la vida. Y llamándolos a la vida. Pero eso es al final de la tribulación. Eso es al comienzo del milenio final de la tribulación. Y resucitan. Resucitan los santos del antiguo pacto y los santos que murieron durante el periodo de la tribulación. Y ese que es lo interesante, porque tenemos que hay sobrevivientes de las naciones después de la tribulación. ¿Y qué sucede? Es que van a habitar los inmortales, los que resucitaron, nosotros, juntamente con los santos que resucitaron, con los mortales, es decir, los sobrevivientes de las naciones. Nosotros no nos vamos a poder casar, somos ya seres angelicalizados. Exactamente. Angelicalizados. Whatever. Vamos a ser seres angelicalizados. Pero los sobrevivientes de la tierra, todos ellos todavía van a ser mortales y nosotros ya somos hijos de la resurrección. No dice Jesús que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero ellos sí se van a casar. Sí. Se van a reproducir. ¿Y qué hace el Señor? Resucita y luego comienza juntamente con esta resurrección la restauración de toda la tierra. La tierra quedó horrible. Sí.
Pero comienza Jesús a restaurar eso. Dice la Biblia que de Jerusalén se van a restablecer, donde se va a establecer, se va a construir el templo del reino milenial, van a fluir dos ríos que darán vida a toda la región. Uno va a fluir rumbo al Mar Muerto y el otro hacia el Mediterráneo. Habrá otros ríos que se van a desatar en otros montes y en otras colinas, ¿sí? Enverdeciendo y restaurando las zonas desérticas y áridas. ¿Sí? Egipto y Edom, algunas zonas, algunas partes de la tierra van a quedar, se convertirán en desierto y en tierra baldía por levantarse en contra de Israel como juicio. ¿Sí? Dios también restaura los astros, le vuelve a reconectar, a enchufar y vuelve a prender, pero no mejor que antes. Dice la Biblia en Isaías 30:26 que la luna será tan resplandeciente como el sol. Y el sol brillará 7 veces más. ¿Se imaginan? Va a ser más calor. No, brillar, no aumentar el calor. Sí, no. Solamente el brillo, no nos confundamos y no nos chicharramos. Sí. La longevidad de la gente va a aumentar también en gran manera. ¿Se acuerdan cómo la gente era antes del diluvio? Bueno, Dios vuelve a restablecer las condiciones prediluvianas. Sí. ¿Y eso dura hasta el final del milenio? Así es, va a durar hasta durante 1000 años. Isaías 65, del 20 al 22, dice esto: que los bebés ya no morirán de pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará un anciano alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Entonces, ¿qué? ¿Jóvenes 100 años? Sí. Por eso se ponga tanto la tierra, ¿no? Y cuando habla maldito significa que todavía va a haber pecado y más porque son parte de las naciones sobrevivientes. Sí. Pero van a estar bajo el gobierno de los inmortales. Sí. Los animales salvajes volverán a ser vegetarianos, chicos. Y pacíficos. Así como era durante el tiempo del Edén y durante el tiempo que fue la época prediluviana. ¿Se acuerdan hasta cuándo comenzaron los animales a comer carne? Hasta después del arca. Antes eran todos pacíficos. Y vuelve otra vez a restaurarse eso. Isaías 11, del 6 al 9 dice: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán juntos junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastoreará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos. Y el león comerá heno como las vacas. Imagina, así como que aquí tengo tu pastito. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. ¿Se imaginan eso? Isaías 11, del 6 al 9. Sí. Entonces se restauran las condiciones físicas de la tierra de una forma asombrosa que se convierte toda la tierra en una especie de Edén. Sí. Jesús entonces toma el trono de David y se convierte en el rey de toda la tierra. Y sus santos resucitados reciben el gobierno juntamente con él. Dice Zacarías 14:9 que el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Sí. Obviamente los santos van a recibir el reino con él porque ya habremos recibido la herencia de qué nos toca gobernar y en qué periodo del tiempo nos toca gobernar, porque no creo que vayamos a gobernar todos al mismo tiempo habiendo tan poquita gente al inicio. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuáles son los roles de cada persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Ya está restaurando el trono de Jesús. Jesús y su iglesia reunirá a las naciones sobrevivientes y las va a juzgar de acuerdo a cómo trataron a Israel, y a las naciones condenadas las va a aniquilar. ¿Se acuerdan el pasaje en Mateo 25? Que dice: cuando tuve sed no me diste de beber. Está hablando de cómo trataron al pueblo de Israel. Joel 3, del 1 al 6, habla de este mismo juicio. Dice: en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando yo restaure la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo y echaron suertes, cambiando los niños por prostitutas
y para emborracharse vendieron a niñas por vino. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Estamos hablando de que va a juzgar a las naciones, y a las que no pasaron, a las que no, a las que salieron condenadas, las va a dar, las va a aniquilar y las va a mandar al lago de fuego directamente. ¿Sí? A las naciones sobrevivientes, lo que va a pasar es que les va a dar herencia, heredad en la tierra para que puedan repoblar la tierra otra vez. ¿Sí? A los judíos van a ser reunidos entre toda la tierra y se va a redistribuir la tierra otra vez entre las 12 naciones. ¿Sí? Entre las 12 tribus de Israel. ¿Sí? La gente y los animales sobrevivientes entonces se van a multiplicar en gran manera. Y cuando digo en gran manera, o sea, los conejos se les van a quedar cortos. Isaías 60:22 dice que la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. La familia que más pequeña va a ser de 1000 personas. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo yo, Señor, haré que esto suceda. Imagínate. ¿Sí? Sí mencionas. Cuando ves cuáles son las dimensiones de la reproducción, ahora entiendes por qué, por ejemplo, en la época prediluviana, después de la caída, eran más o menos lo mismo esas condiciones. Por eso cuando ves, por ejemplo, Caín, que dice que se fue a otra tierra, tú ves que Caín construye algo para su familia, pero no construye una casa. Dice, oye, pues por su casita, para su esposita y sus hijitos, Panchito, Lupita y Petrita, ¿no? Pero no, ¿sabes qué construye? Construye una ciudad para su familia. ¿Sí menciona? Sí, como que, papá, mamá, voy a casarme y pues necesito conseguir mi ciudad. Algo así, de hecho, pasa con el Mesías. Sí, somos la familia de Dios y Él construyó, no una casa, una ciudad para nosotros. Si llegas a dimensionar esto, y son 1000 personas la familia más pequeña. Entonces se vuelve a escuchar el sonido de los novios, las novias, las bodas, los niños. Dice Jeremías 33, del 10 al 11, dice, en las calles desiertas de Jerusalén y de las ciudades de Judá volverán a oírse las risas y las voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias junto con las canciones de alegría de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. ¿Te imaginas el escenario que te pintan así de gozo, de felicidad, las bodas y demás? Es tan increíble esto, ¿sí? La ciudad del Rey de Jesús, Jerusalén, y el palacio, dice el libro, que van a ser reconstruidos. Y va a haber niños jugando por donde sea, chicos. Si algo va a abundar, van a ser niños. Sí. Dice la Biblia que los niños, en Zacarías 8:5, dice que los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Sí. Isaías 11:5 habla de que va a ser tan segura que, como ya hemos leído, un niño meterá la mano en el nido de víboras mortales y no le pasará nada. Así como que... Sí. No, solamente los de la vieja guardia se van a asustar como que... Ay, no. Ya no muerden, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar? También, ya que se restaura el reino, el palacio y la ciudad del rey, lo que sucede es que vamos a comenzar con una gran celebración. Se celebra el banquete del reino. Isaías, varios pasajes hablan acerca de eso, pero uno de ellos es Isaías 25, del 6 y 9, dice que en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales prepara un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Pues obviamente estamos comenzando, puedes entender que son tan pocos los habitantes que habían quedado que puedes invitar a todos para el banquete. Sí. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad.
Él quitará la nube de tristeza y la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano sacará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios y confiaremos en Él, y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos, alegrémonos en la salvación que nos trae. ¿Te imaginas en este banquete del reino? Vas a encontrarte a Abraham, Moisés, los personajes, Pablo y demás, y todos ahí compartiendo. Se dice que no todos van a compartir parte de ese reino, solamente los que van a gobernar. Sí. Que va a haber miembros de la iglesia que van a ser solamente invitados a entrar al reino, pero no a gobernar, porque no se abocaron a hacer las obras que ellos tenían preparados para ellos. Pero imagínate, tener parte de eso, ¿sí? Compartir la mesa con los grandes. Jerusalén entonces se convierte en la capital del reino mesiánico y gobierna juntamente con sus santos, con su pueblo, con la iglesia, sobre todas las naciones con vara de hierro. Sí. Es decir, cuando habla de vara de hierro, está hablando de mano dura. Jeremías 3:17 dice que en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Y aquí es entonces cuando se cumple la palabra de que la promesa que Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 22, del 28 al 30, que los 12 discípulos van a gobernar a las 12 tribus de Israel. O sea, ese lote ya está distribuido, chicos. Ya sabemos que le toca a cada discípulo. ¿Sí? A ti y a mí todavía no sabemos que nos va a tocar. ¿Sí? Pero ellos ya, entonces dice que van a compartir la mesa juntamente con el Mesías en su reino. Y también nosotros. ¿Sí? Nos toca a las demás naciones. Pero solo si cumplimos nuestro propósito. Solamente, el reino va a estar determinado de acuerdo a la dimensión de tu reino, porque va a haber de reyes a reyes. ¿Sí? Va a haber jerarquías. Tal vez tú te toca dar cuentas no directamente al Mesías, sino también puede ser alguno de los del top rank. ¿Sí? Con Estados Unidos me conformo. Con Estados Unidos. Sí. Entonces imagínate en las juntas de trabajo y demás, el Señor va a escoger a sus columnas que le llaman, que son de su templo, que son los líderes dentro de su reino. ¿Sí? Entonces los miembros de su reino van a estar ahí compartiendo, gobernando las naciones. Va a haber muchas cosas que discutir, que arreglar. ¿Sí? Entonces se construye, todos los santos vamos a estar ahí, vamos a estar gobernando en eso. Obviamente vamos a ser inmortales y vamos a tener capacidades especiales. Sí, al igual que Jesús, aparecemos en un lugar sin que nos toquen, sin tocar la puerta de meter. ¿Qué onda, chicos? Se reconstruye la ciudad, la ciudad del palacio, pero también se construye el último templo. Se construye un templo y se establecen sacrificios. Sacrificios, pero son sacrificios conmemorativos a lo que Jesús hizo por nosotros. Sí. Antes los sacrificios eran sacrificios proféticos que apuntaban a la venida de Jesús. Los sacrificios que se hacen después de la venida de Jesús van a ser sacrificios conmemorativos por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ese templo es un cuarto? Sí, un cuarto. El tercer templo es el templo del anticristo, que el anticristo profana. El cuarto templo es el templo milenial, del cual se habla en Ezequiel del 40 al 44. 4 capítulos que hablan acerca de eso. De hecho, dice Isaías 2, del 2 al 4, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de toda la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Sí? Toda la tierra, chicos, va a empezar a guardar el sábado y las festividades judías. Pero al final de cuentas, quien gobierna es un gobierno judío. ¿Sí? Los que rehúsen a venir a adorar a Dios, naciones como que no, este año no queremos ir, no quieren ir, van a ser castigados. Zacarías 14, del 16 al 19, dice: toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no les enviará lluvia. ¿Algo que decir? Sequía. Próximo año, prepárate. ¿Te imaginas? El gobierno que se va a manifestar, chicos, va a ser un gobierno de justicia expedita. Nada de burocracias. Nosotros vamos a tener la autoridad y el mando para dictar sentencia rápida y expedita.
Y la sabiduría con que vamos a gobernar va a ser una sabiduría sobrenatural. Dice Isaías 11, del 1 al 5, hablando del Mesías, pero cuando habla aquí del Mesías está hablando juntamente de su iglesia. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Va a haber pobreza también, entonces. Va a haber diferentes clases sociales, va a haber pobres y va a haber ricos. En esta fase, acuérdense que todavía no, se manifiesta el gobierno de Dios en el sentido de que los santos son los que están gobernando la tierra. Sí. Ahora tenemos el control, pero ver como entre los mortales, entre las naciones sobrevivientes, va a haber maldad, va a haber injusticias, pero nosotros vamos a minorar todas esas cuestiones, vamos a traer justicia, vamos a castigar al malvado y vamos a destruir a los que se le rebelen. Sí. Entonces, partiendo de Jerusalén, se va a establecer y vamos a lograr establecer una paz mundial. Isaías 2, del 12 al 4 dice que el Señor mediará entre naciones y resolverá conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la batalla. Imagínate, ¿te imaginas ese periodo? Israel entonces no volverá a ser oprimida ni dominada por otras naciones. Al contrario, será la más espléndida de las naciones en riqueza y en honra. Jerusalén, dice Joel 3:17, será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. De hecho, toda Jerusalén va a ser consagrada. Ya sabes que para hacer los rituales del templo tenías que tener cierta consagración y no podías tocar ciertas cosas y demás. Bueno, todos los instrumentos y todas las cosas de la ciudad va a ser consagrado. Cualquier cosa que se utilice ahí va a poder ser utilizado en los rituales del templo. Ante esa situación y todo esto, chicos, la cultura, es decir, el arte, el comercio, la agricultura, la arquitectura, las artes y demás, va a florecer en gran manera. Vamos a encontrarnos con un periodo del tiempo donde, en la historia de la humanidad, que nunca se ha visto en toda la historia. Sí. Así de glorioso va a ser. Imagínate las ciudades que se van a construir, la gloria que van a tener, las artes, pues además imagínate, los animales van a ser todos buenos y van a ser, y la longevidad de las personas va a ser enorme, las frutas. Imagínate, ¿te acuerdas cuando fueron los espías a recoger las muestras de la tierra prometida? Bueno, todo va a ser así en la tierra. Sí, dimensiones de frutas exóticas, comidas, y dices, wow. De hecho, va a haber naciones que, ante la gloria y el esplendor que va a haber, sí, van a querer hacer del hebreo su idioma oficial, dice la Biblia. Sí. Los judíos se van a poner de moda. De hecho, dice la Biblia que otras naciones van a agarrar a un judío de la manga y decir, hemos escuchado que el Señor está contigo, llévanos contigo para adorar al Señor. Imagínate. ¿Qué va a pasar? Las naciones enteras van a traer sus riquezas a Jerusalén como ofrenda al rey. Sí. Pago de impuestos voluntarios, chicos. Van a traer así lo mejor de lo mejor como ofrenda, así tratando de complacer. A ver quién complace más al rey de reyes. A ver quién gana más su favor, su gracia. ¿Sí? Los pueblos que se rehúsen a someter al reino, ¿saben qué va a pasar con ellos? Porque va a haber. Oye, que eso hay una ciudad rebelde en tal parte. Así como que, Javier, te vamos a mandar para que vayas a poner orden ahí, por favor. Van a ser exterminados. Dice Jeremías 12, del 15 al 17. La nación que rehusó obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo, el Señor, he hablado. Cuando dice la Biblia que vamos a gobernar con vara de hierro y vamos a romper las naciones como vasijas de barro, no está bromeando. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Sí. ¿Se acuerdan de los que han leído en la Biblia las glorias del reino de Salomón? O la grandeza del reino de David con su justicia y demás. Bueno, la Biblia dice que van a ser muy inferiores comparado al reino del Mesías.
Sí. Tú puedes leer el reino de Salomón y leer y dices, esto va a palidecer en cuestión de gloria a lo que viene. Imagínate. Sí. ¿Te acuerdas de que la reina de Saba fue a escuchar la sabiduría de Salomón y estaba impresionada con la corte, lo que comían, los uniformes, la riqueza, los caballos? Y dices, wow. Bueno, eso va a ser una de las ciudades pobrecitas de la tierra. Estás mencionando. La tierra entonces, chicos, se logra convertir en una colonia del cielo, tal como Dios quería. Y cuando todo parecía maravilloso, sucede la última rebelión. ¡Ay! Sucede la última rebelión. Dice Apocalipsis 20, del 7 al 9. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Lo reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi como subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. La última rebelión, chicos. O sea, estábamos, lo acabo de leer, Apocalipsis 20, del 7 al 9. Estamos hablando hacia el final del milenio. Satanás es soltado y para probar las naciones y engaña a las naciones. ¿Sí? Y se rebela en contra del gobierno del Mesías y de sus santos. Y se rebelan. Entonces rodean la santa ciudad, la capital del gobierno mundial, con un poderoso ejército. Y en eso, Dios derrama fuego del cielo y rebelión aplacada. Sí. Acto seguido, Satanás y sus ángeles son arrojados ya definitivamente al agua de fuego. Ya no lo requerimos. Sí. Y aparte ya habíamos dictado sentencia cuando los juzgamos en la corte celestial. Sí. Jesús entonces toma su lugar en el gran trono blanco y lo que hace es que llama a todos los muertos. Sus voz retuenda en toda la tierra y llama a todos los muertos. Y sucede la segunda resurrección. La resurrección de los impíos y la de los muertos durante el reino milenial, porque gente murió ahí. Y todos los muertos resucitados en esta segunda resurrección son juzgados según sus obras. Y los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Entonces los primeros cielos y la tierra desaparecen. Sí, son lanzados a no sé si se convierte la tierra en un enorme lago de fuego donde es lanzado el Hades y el Hades y juntamente con todos los muertos. Pero el chiste es que la tierra es consumada por fuego. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, cambiamos de casa. Nos toca estrenar tierra, chicos. Nos mudamos a una nueva tierra. Sí, y a un nuevo cielo. Dice la Biblia que en esta nueva tierra es entonces cuando baja del cielo la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, para instalarse en esta nueva tierra. Sí, al parecer va a tener así como que cohetes de propulsión para instalar. Sí, no sé cómo vaya a ser, tú puedes usar tu imaginación. Sí. Es una gloriosa, esta ciudad va a ser la capital de esta nueva tierra. Sí. Donde se va a gobernar toda esta nueva tierra. Va a resplandecer la gloria de Dios y va a brillar como una piedra preciosa. No sé, ¿usted te imagina? Puede ser como tal vez como que, puedes imaginarte como la ciudad de Torre y de estas así hermosas y cosas por el estilo. Sí, va a ser algo celestial. La ciudad dice la Biblia que es de oro puro, semejante a cristal pulido. Un río sale del trono de la ciudad y atraviesa la ciudad y a lo largo del río están sembrados los árboles de la vida. Sí. Es una ciudad cuadrada. Que medía lo mismo de ancho que de largo. La muralla va a haber una muralla que rodea la ciudad y es alta y ancha. La muralla está hecha de jaspe. ¿Sí? Tiene 3 puertas de cada lado de la muralla.
¿sí? Las puertas son vigiladas por 12 ángeles. Y las 12 puertas son hechas de perlas. Imagínate las. Cada puerta hecha de una sola perla. Sí. Está impresionante. La calle principal es de oro puro, tan cristalino como el vino. Fíjate, nada más la principal. ¿Sí? La muralla de la ciudad está fundada sobre 12 piedras, las cuales llevan escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sobre, el tuyo no, nada más del Cordero. Ya está, Pato. Va a medir, chicos, 4.9 millones de kilómetros cuadrados. México mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Haz de cuenta que si metes el mapa de México en un cuadrado, haz de cuenta que es la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Obviamente hay huecos pero abarcando todo. Si hace que quepa México en un cuadrado, de cuenta que estás hablando de las dimensiones de la ciudad. ¿Sí? La ciudad. O sea, toda una nación como si fuera una ciudad, imagínate. Pues sí, hay que meter a un montón de gente. En esta ciudad, chicos, Dios el Padre es el que vive ahí y vive con el ser humano. Va a vivir ahí. Y con esto se consume el plan de Dios. Dice la Biblia que vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Qué hace Jesús? Recibe al Padre Celestial que llega a la ciudad y Jesús entrega el reino al Padre. Ahora sí, Señor, tú eres el que gobiernas. Dice 1 Corintios 15, 28, que cuando todo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Sí, ahora sí, Señor, ahora Él es el que gobierna. Aquí se cumple todo el plan, chicos. Ya no habrá más tristeza, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Porque durante el reino milenial todavía había tristeza, había muerte, había dolor. Sí. Todas las cosas que antes eran ya no van a existir. Sí. Dios nos va a consolar. No habrá templo en la Nueva Jerusalén. Sí. Ahí va a estar el río del agua de vida y el árbol de vida, como les había comentado. No habrá sol ni luna en la nueva tierra. No va a haber noche. ¿Para qué quieres dormir cuando tenemos mucho que hacer? Yo genuinamente creo que Dios puso el sueño para minorar el efecto de la maldad. Así como que, porque si trabajamos tiempo completo en hacer malos, imagínate cómo estarían las cosas. Es mejor que se duerman estos chicos. Pero en lugar de dormirte todos al antro, yo soy la hora. No puedes pasar sin dormir, tienes que dormir a fuerza. Entonces, no habrá sol ni luna en la nueva tierra, solo los vencedores, los justos, heredarán la tierra y podrán entrar en esta santa ciudad. Esta nueva tierra tendrá naciones que la habitarán. ¿Se imaginan? Y van a traer sus riquezas porque va a haber cultura, arte, trabajo, va a haber mucho que hacer, que disfrutar. ¿Se acuerdan cómo al inicio habíamos comentado que tenemos el deseo de disfrutar la creación de Dios? Vivir esta vida, disfrutar tantas cosas que Dios ha hecho. Hay mucho que hacer, mucho que disfrutar, hay mucho que ver, viajar, trabajar, hacer proyectos y demás. Aquí todo esto se va a estar haciendo. Dice que las naciones van a tener sus riquezas a la Nueva Jerusalén como ofrenda. En esta nueva ciudad, dice la Biblia que a esta nueva ciudad van a venir a adorar los habitantes de toda la tierra. Afuera de la ciudad, sufriendo en el lago de fuego, van a estar todos los condenados por toda la eternidad. Y los santos, en cambio, los ciudadanos de esta ciudad y los moradores de esta tierra reinarán por siempre y para siempre. Y es aquí donde se consuma el plan, chicos, del reino de Dios. Toda esta trama y todo esto para volver a restablecer el periodo donde Dios caminaba con el hombre y habitaba en perfecta armonía. Hasta aquí se cumple y se restaura por completo el reino de Dios. Así es como se consume el plan de Dios, chicos. Y si se dan cuenta, ha sido un plan que ha avanzado en etapas, en procesos. El reino de Dios, en este tiempo de gracia, se ha acercado. En el día del Señor es la conquista. En el reino milenial es la manifestación. Y en la Nueva Jerusalén es la consumación. Y con eso se termina toda la trama. Sí, como dicen los cuentos, vivieron felices para siempre. Amén. Sí. Esta es la herencia que toca a los santos, chicos. Las glorias, solamente tú lo puedes imaginar. Sí, pero creo que lo que te puedas imaginar
por más glorioso que sea, se va a quedar corta. Sí. Pero esa es la herencia que nos toca a nosotros, chicos. ¿No se sienten agradecidos con Dios? De ser nada, nos pone en lugares de gloria, de honra. Incluso nos toca juzgar a su corte celestial. Y nos pone a gobernar juntamente con Él su creación. ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Es demasiado grande, demasiado increíble como para aceptarlo. Pero así es. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de toda esta gloria. Y eso termina la fase de la... Con eso quiero que te des una idea de la gloria que el Señor tiene preparado en lo siguiente, en este ya por cumplirse. La siguiente sesión, vamos a platicar de... Todo esto, chicos, era introducción para ver las siguientes sesiones, cómo se vive el reino en ese tiempo. Pero necesitaba que entendieras la trama, porque lo que vivimos y lo que hacemos aquí es dentro de esta trama de redención. Sí. Si quieres saber, oye, ¿cómo encuentro mi propósito en el reino ahorita y cómo se vive y toda la cosa? Tienes que entenderlo a la luz de toda la agenda de Dios. Si no, algo va a salir mal. Y es lo que vamos a platicar la próxima ocasión. Sí. Vamos a platicar de cómo el reino de Dios, la concepción del reino, la iglesia lo partió. Sí, en los primeros siglos de la iglesia. Pero no quiero pasar de alto la invitación de las personas que nos están sintonizando, los que están viendo, que si tú quieres ser partícipe y ser coheredero juntamente con Cristo de todas estas glorias que el Señor tiene preparado para los suyos, tú puedes, es gratis. Dícele a Jesús que el que tenga sed, ven y yo le daré de beber gratuitamente, ¿sí?, del agua de la vida. Y tú puedes recibir eso. Si tan solo estás dispuesto a hacer dos cosas: arrepentirte, que es estar dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para empezar a seguir los caminos del Señor. No ser buena persona, porque tu concepción de buena persona está mal. Es empezar a seguir los caminos de Dios. Cambiar tus paradigmas en cuanto a lo que es bueno y es malo, para adaptarlos desde Dios. Si estás dispuesto a hacer eso, es decir, arrepentirte, y crees que Jesús es Dios encarnado que vino a la tierra a pagar el precio de tus pecados, muriendo por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes tener la vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a invocar su nombre. Si quieres hacer eso, te quiero guiar en esta oración. Sí, para que tengas herencia en esto que Dios tiene preparado para ti. Y ahí donde estás, una oración de arrepentimiento te puede guiar a tener este regalo de la vida eterna. Cierra tus ojos y dile a Jesús: Señor Jesús, el día de hoy invoco tu nombre. Te pido que me perdones, que me salves, que me limpies de mi maldad. El día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, en mi corazón. Cámbiame, transfórmame a tu imagen. Amén. Si hiciste eso genuinamente, la oración por sí no te va a salvar, pero si fue una expresión genuina del arrepentimiento y la fe, bienvenido a la familia de Dios. Y se va a manifestar porque vas a producir frutos que muestren este arrepentimiento. Uno de los frutos es empezar a leer la Biblia. Te indicamos que leas a partir del Nuevo Testamento porque vienen los mandamientos de Jesús para ti, para tu vida. Y vas a empezar a congregarte. Te invitamos a que nos acompañes si quieres congregarte con nosotros. Si no, busca una iglesia cerca de tu casa. Y a todos los demás, ¿se dieron una idea de lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Qué tal? Ahora entiendes por qué el Señor nos invita a sacrificar esta vida con enfermedades, injusticias y demás. Dice, como dice Pablo, que solamente viene a añadir estas tribulaciones y dificultades un mayor peso de gloria eterna sobre nosotros. Cuando tienes en vista la gloria que Dios tiene preparada para ti, las dificultades, las problemáticas de esta vida se sobrellevan con mayor facilidad. Sí. Y como dice Pablo, tienes como excremento esta vida comparado con la riqueza que es conocer a Jesús y recibir parte de su herencia. Damos gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias. Porque, Señor, siendo nada, siendo indignos, tú nos redimiste, no solamente nos redimiste, Señor. Suficiente hubiera sido ser perdonados de nuestros pecados y dejarnos vivir, Señor. Pero no solamente nos dejaste vivir, nos
coronaste de gloria y honra, Señor. Nos has hecho sentar en lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Y ahora heredamos juntamente contigo toda la creación, Señor, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y gobernaremos juntamente contigo, Señor. Son cosas demasiado grandiosas, Señor, como para entender, Padre. Yo te ruego que, Señor, que tú le ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, a entender las maravillas de esta gloriosa herencia que tú has preparado para tu pueblo santo, Señor. Que puedan deleitarse, Señor, y gozarse con lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Señor.